SER Podcast. En media hora empieza una edición especial de Hora 25 desde el puerto de A Coruña, parado casi en su totalidad con la flota amarrada por la subida de los precios de los combustibles. Allí está Aimar Bretos, con parte del equipo de Hora 25, pero antes vamos a dedicar esta media hora al análisis de un miércoles con noticias importantes, empezando por las explicaciones o los argumentos que ha dado hoy el Gobierno de su cambio de postura sobre el Sáhara. Explicaciones largas, 3 horas y media ha durado la comparecencia del ministro Álvarez, pero ya podemos decir que insatisfactorias para el resto del arco parlamentario. Carlos Cue, corresponsal político del País, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Además, hoy publicáis, Carlos, la carta que le mandó Pedro Sánchez al rey de Marruecos, poniendo por escrito que la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara es la base más seria, creíble y realista para la resolución del conflicto. Sí, efectivamente, hoy publicamos la carta que, el gobierno marroquí había hecho un extracto, la publicamos completa y lo que se viene a ver un poco es la defensa de... hay algunas cosas que el gobierno marroquí no publicó de esa carta y que demuestran que el gobierno español también dejó muy claro que esto tiene que servir para resolver el conflicto de una manera definitiva y que el gobierno marroquí se tiene que comprometer a no hacer acciones unilaterales, ¿no? Que yo creo que el lenguaje diplomático es, sobre todo, permitir lo que permitió del asalto a la valla, en fin, determinadas cosas. Básicamente lo que hoy ha venido a decir Álvarez, yo creo que es lo interesante de la comparecencia, además de los golpes que ha recibido la oposición, que son durísimos. Lo interesante es que lo que ha venido a decir Álvarez es que esto resuelve un montón de problemas, o sea, es realpolitik, digamos. Enseguida vamos a ampliar lo que ha dicho Álvarez y lo vamos a comentar también con Enric Juliana, adjunto a la dirección de La Vanguardia. Enric, buenas noches. Muy buenas noches. Enseguida lo comentamos, pero antes vamos a recordar lo que ha dicho en el Congreso el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Ha anunciado un viaje oficial a Rabat el 1 de abril para buscar la normalización completa de las relaciones y de las conexiones con Marruecos. Álvarez afirma que en el orden del día hay también un punto para restablecer la circulación de personas y de bienes entre los dos países, lo que supondría reabrir los pasos de Ceuta y Melilla, cerrados por la pandemia. Se van materializando, por tanto, las consecuencias prácticas del cambio de posición de España respecto al Sáhara, un cambio que el ministro no reconoce como tal. Insiste Álvarez en una profundización en la postura española que se ciñe, en su opinión, a los márgenes de la ONU. Pablo Morán, el jefe internacional de la SER, ha estado siguiendo al ministro. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. El ministro ha ido a la Cámara fundamentalmente para intentar convencer a los grupos de los beneficios que el acuerdo con Marruecos tiene para los intereses de España. Álvarez ha llegado a asegurar que el distanciamiento con nuestro vecino del sur, esa crisis diplomática que ya duraba 10 meses, pues amenazaba incluso con afectar a la colaboración bilateral en materia de seguridad. Así que este acuerdo cierra esa crisis, según el ministro, y abre una nueva etapa que se seguirá materializando con esa apertura de fronteras a la que aludías, una apertura, dice el ministro, ordenada, que se va a materializar en su próxima visita a Rabat el 1 de abril. Y todo esto, según Álvarez, como decías, sin cambiar la posición de España sobre el Sáhara. Es lo que defiende el ministro, es lo que niega el ministro, que todo el mundo ha interpretado como tal. Yo creo que no se puede hablar de un giro de 180 grados. No hay variación. Ha llegado la hora de pasar a la acción para contribuir precisamente a esa solución mutuamente aceptable en el marco de Naciones Unidas. Eso es algo en lo que ha insistido muchísimo el ministro, que la posición de España sigue en el marco de Naciones Unidas, pero no ha convencido a ninguno de los grupos. Las críticas le han llegado por la izquierda y a la derecha, por la forma y por el fondo de este acuerdo anunciado. La izquierda no se cree que este cambio sirva para los saharauis, a los que consideran traicionados. Por ejemplo, las críticas desde Bildu de Jon Iñárritu y desde el PNV del diputado Aitor Esteban, que ha sido uno de los más duros en la comparecencia. ¿Qué compromisos tienen por parte de Marruecos a partir de esa misiva? ¿Pero ustedes creen, sinceramente, que con este cambio de posición ayudan en algo? Ustedes están utilizando el mismo lenguaje que Trump, que Estados Unidos, serio, creíble y realista. Creíble, de verdad que es creíble la autonomía para Sáhara Occidental en estos momentos, que hable el pueblo saharaui. No puede ser que España decida por ellos. Y lo que reclama la derecha son explicaciones por las consecuencias que puede tener este acuerdo en las relaciones con Argelia, especialmente en el gas, y quieren saber también qué garantías ha ofrecido Marruecos. Así lo verbalizaba el diputado Espinosa de los Monteros, de Vox. Argelia sostiene que no fue ni siquiera informada, lo cual está creando un nuevo y grave problema donde antes no lo había.
No cabe mayor irresponsabilidad que en medio de una crisis energética terrible como la que está viendo Europa, que está empobreciendo a los españoles, provocar al país que suministra casi la mitad del gas que importamos y consumimos. Ya ha decidido retirar su embajada en España, como se ha dicho aquí, y ya ha decidido subirnos el precio del gas precisamente en estos momentos tan delicados. Ya veremos qué consecuencias adicionales puede acarrear todo esto. El ministro asegura que ese gas está garantizado, que Argelia es un socio serio y fiable también en esa materia energética y por primera vez, Marina, ha dicho el ministro que a pesar del cambio, España no va a dejar atrás a la población saharaui. Gracias, Pablo. Adiós. Muchas derivadas que tocar, que analizar. Enric, te pido un primer apunte sobre las explicaciones que ha dado el ministro Álvarez. Bueno, yo veo al gobierno a la defensiva porque da la sensación... Este es un giro, me parece que la palabra giro es la más adecuada, ¿no? Es un giro muy importante que se refiere a un asunto importante, no solo en términos objetivos, por la vecindad con el norte de África, sino además en términos subjetivos. Existe todavía hoy en España, en la opinión pública, en amplios sectores de la opinión pública, pues un resquemor, incluso sentimientos de culpa respecto a cómo se produjo el abandono por parte de España del Sáhara Occidental en 1975. Hay centenares, quizá miles de familias españolas que durante estos últimos años pues han acogido en sus casas a niños saharauis. Hay una posición de la izquierda que se la puede calificar de sentimental, pero la sentimentalidad política nunca se puede del todo menospreciar, que está ahí, pero además existe también en el ámbito de la derecha pues una cierta también un resquemor acumulado por cómo fue aquello en el 75. Estos son datos importantes, ¿no? Entonces ahí ya se ha producido un giro que está explicado en la carta y que hoy Álvarez ha intentado explicar en la comisión del Congreso. Para mí el giro, he estado comparando el contenido de la carta ¿sí? con lo que han dicho al respecto de la situación del Sáhara en el último mes el presidente de la República Federal Alemana, que envió una carta también él al rey Mohamed VI. Esto es importante porque en realidad Marruecos había también retirado su embajadora de Berlín. Alemania quería reconducir las relaciones con Marruecos, luego podemos explicar los motivos, y hubo un movimiento alemán para recuperar la relación y se tradujo en el envío de una carta al rey, o sea, lo mismo que se ha hecho en España por parte del presidente del gobierno. Y en esta carta se utilizaban casi los mismos términos sobre la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara, pero con una diferencia. El presidente alemán decía la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental es seria y creíble. Bien, la carta española dice la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental es la más seria y la más creíble. Se introduce un adverbio, el más. Hace unos días, el lunes, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés emitió una nota a petición de haber recibido muchas preguntas de la prensa, también aclarando su posición. Y hablaba también de seria, creíble la propuesta, pero el más no aparecía. Si miramos las hemerotecas, el 8 de marzo, la subsecretaria de Estado norteamericana estuvo en Rabat, se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores marroquí y habló también de la propuesta marroquí como seria y creíble, pero el más no estaba. Y esta yo creo que es la clave. O sea, España se ha situado en una partitura que están interpretando otros países, pero lo que ha hecho es subir una nota. O sea, no se limita a decir, oiga, no es vuestra propuesta, Marruecos nos parece seria, nos parece creíble, nos parece sólida, sino que se añade, nos parece la más creíble, la más seria, la más sólida.
para una solución para el Sáhara Occidental. En esa carta esta es la clave. Yo creo que esto es lo que se le ha ofrecido a Marruecos. Se le ha ofrecido un adverbio de cantidad. Esto es lo que se le ha ofrecido a Marruecos. Y sin embargo el gobierno insiste en negar ese giro del que habla también Enrique, pero que el gobierno niega, Carlos. Ha dicho Álvarez que esto no supone un cambio de postura y que siguen comprometidos con el pueblo saharaui. Yo creo que esta es la parte menos interesante de la comparecencia de Álvarez y de las explicaciones de los últimos días, porque es tan absurdo que no va a ninguna parte. Decir que no hay giro es lo que pasa. Hasta hoy solo decían que no había giro. Yo creo que ahí, por eso nosotros en El País hicimos un editorial el domingo diciendo Sánchez nos debe una explicación, porque si la explicación era que no hay ningún giro y que todos seguimos igual, pues eso no es una explicación. Yo creo que esa parte de la comparecencia de hoy realmente nos la podríamos ahorrar, porque no va a ningún lado, no se lo cree nadie que no hay giro. Pero la parte que sí es interesante es la otra. Decía Enrique lo del más. Yo creo que efectivamente la clave está ahí. En ese más hoy no lo han explicado. Digamos que en pasillos o en fin, en otro tipo de cuestiones de formatos, digamos, no públicos, están explicando que ese más evidentemente es la concesión a Marruecos, porque Marruecos a España le pide más que a los demás. ¿Por qué le pide Marruecos a España más que los demás? Porque Marruecos tiene más capacidad de presión sobre España que sobre los demás. Porque España es el vecino. Alemania tiene muchos intereses en Marruecos, evidentemente, pero no tiene Marruecos a 14 kilómetros y 2 ciudades autónomas incrustadas en su territorio, y con el riesgo de mira, el otro día, yo hoy lo ponía en la crónica porque el otro día lo buscaba porque lo recordaba de vivas, cuando el presidente de Ceuta vino a Madrid la última vez con el último salto y dijo, es que salten 12.000 personas a Ceuta, donde viven 70.000, para que nos hagamos una idea, es como si en Madrid aparecieran 400.000 personas, 400.000 personas a las que hay que atender, a las que dar cobijo, a las que dar de comer y a las que generan, en fin, incluso buscarles un acomodo, porque además no puedes expulsarlas automáticamente, ni muchísimo menos, son ciudadanos, tienen sus derechos y hay que cuidarlos. Y es un número para Ceuta descomunal, que además nadie quiere que vengan a la península. Ese es el otro problema. Con lo cual Ceuta y Melilla tienen un problema muy serio. Entonces lo que el más, yo creo que se explica, ese más que decía Enrique, tiene toda la razón, que es la clave de todo esto, el salto que da España con respecto a Francia, con respecto a Alemania, con respecto a Estados Unidos, es porque España está mucho más presionada por Marruecos que los demás. Yo creo de hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hoy ha roto su silencio sobre este asunto, es lo que ha destacado en su visita precisamente a Ceuta y a Melilla, que este avance, este nuevo marco en las relaciones con Marruecos garantiza la integridad de la soberanía de ambos países. Va por ahí. Absolutamente, o sea, lo que Sánchez, claro, se ha ido, yo creo que lo suyo sería que lo hubiera hecho en el Parlamento, lo va a hacer la semana que viene, pero bueno, él se ha ido a dar las explicaciones al lugar más favorable posible, que es Ceuta y Melilla. Podría haber ido también a Canarias, que es otro lugar donde hay muchísima presión para que haya un acuerdo con Marruecos. ¿Por qué? Porque están sufriendo la presión migratoria, porque tienen una sensación en Ceuta y Melilla mucho más de que la situación... Bueno, y luego porque tienen, fundamental, la frontera cerrada. Ceuta y Melilla, desde hace decenios, de siempre, viven en buena parte económicamente de la frontera, del comercio. Y por tanto, con una frontera cerrada, 2 ciudades incrustadas ahí, con dificultades, en el caso de Melilla, lejísimos de la península, pues evidentemente necesitan la frontera abierta, y eso es lo que ha ido Sánchez hoy a decirles, y por supuesto con gran aplauso del líder del PP, del presidente del PP en Ceuta y del presidente de Melilla, que es independiente. Evidentemente él lo que está tratando de vender, yo creo que tarde, en el sentido de que a mí lo que me llama mucho la atención, porque yo creo que hay 2 planos. Uno es la decisión en sí, que es muy compleja y muy criticada y muy criticable o no, ¿sí? Y luego la gestión de la decisión. Y en la gestión de la decisión, la comunicación de la decisión, hoy por ejemplo era muy interesante porque todos los portavoces le decían a Álvarez, es que usted nos llama siempre para todo. Le reivindicaban como diciendo, usted es el ministro que más llama. ¿Por qué en esto no? ¿Por qué en esto no nos ha llamado ni siquiera un poco después?
¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, pues eso tendrá que explicarlo Álvarez, pero probablemente porque le ha explotado la gestión de la crisis probablemente con poca preparación o con poco margen, o sobre todo con el temor, porque ese es el temor que tiene el gobierno en todo momento, dados los antecedentes, de que Marruecos en cualquier momento pudiera echarse atrás o complicar la situación, o que Argelia se pudiera también complicar. En fin, el gobierno está montado en un barril de pólvora que es el equilibrio imposible entre Marruecos y Argelia para resolver una situación, y con los saharauis en medio, que son los que claramente han perdido la batalla. Me parecía que Enrique quería intervenir, no sé si para hablar de esto último que apuntabas, Carlos, que es que Álvarez ha insistido en que este cambio, que para él no es cambio, no pone en riesgo el suministro de gas de Argelia ni las relaciones con este país, que ha retirado a su embajador en España. Bueno, no, yo sí, quería seguir la argumentación de Carlos. Los adjetivos son seria, referidos a la propuesta marroquí, seria, creíble y realista. Como decía antes, pues lo que introduce de novedad a la Carta Española es que lo considera la propuesta la más seria, creíble y realista. Y alguien se podrá preguntar, ¿y cómo es posible que estos tres adjetivos aparezcan en todas las declaraciones diplomáticas, tanto de Estados Unidos, de Alemania, de Francia y de España? ¿Quién ha dado la consigna? Bueno, en realidad estas tres expresiones, este juego de adjetivos, se deriva de la última resolución de las Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental, que exhortaba a las partes en conflicto a buscar una solución seria, creíble y realista. Y a partir de ahí, pues la diplomacia, que tiene sus propios códigos de lenguaje, pues veremos cómo estos tres adjetivos se van repitiendo en términos de referencia indirecta a la ONU, ¿no? Es decir, España viene a decir a Marruecos, mire, puesto que la ONU pidió una solución seria, creíble y realista, nosotros nos parece que la propuesta que ustedes hicieron en 2007 nos parece la más seria, creíble y realista. Esta es la clave de la cuestión. Ahora bien, Carlos planteaba una cuestión que me parece que es uno de los grandes interrogantes, ¿no? Es decir, todo esto, en condiciones normales, un giro, porque esto es un giro, se hace intentando combinar, por un lado, la discreción, porque muchas veces, pues la mayoría de las veces, la diplomacia exige discreción, con una cierta interlocución mínima, pues con los socios de gobierno, con los aliados parlamentarios, con el principal partido de la oposición, incluso diría más, con los medios de comunicación más influyentes, es decir, para crear un clima, un cuadro en el que en un momento dado, cuando se tenga publicidad el cambio de posición, pues no se produzca un choque contra las rocas como el que se acaba de producir. La pregunta es, por lo tanto, ¿por qué este trabajo que ya está codificado en la política y en la diplomacia, es decir, cuando tú vas a tomar una decisión nueva, una decisión que cambia alguna cosa importante, alguna decisión que puede tropezar con incomprensiones, porque no has hecho un trabajo preparatorio previo para intentar reducir el alcance de las protestas y de las incomprensiones? Esta es la pregunta pertinente, pienso. Y ahí yo sinceramente no tengo una respuesta, pero me da la sensación de que el gobierno ha actuado como motivado por algún temor. Es decir, hace unos, no recuerdo exactamente los días, una semana, algo más de una semana, unos 10, 15 días, hubo dos intentos de asalto masivo a la valla fronteriza de Melilla, protagonizados por 3.500 personas, 3.500 inmigrantes africanos que evidentemente actuaron con el consentimiento pasivo, pues, de la policía marroquí. Bueno, la pregunta que yo me hago es si el gobierno tenía el temor de que eso se pudiese reproducir, es decir, que se produjese en estos momentos una crisis seria en Melilla, quizá también en Ceuta, es decir, en Ceuta y Melilla, es decir, que en medio de un contexto como el que estamos viviendo, es un contexto de la guerra, contexto de las repercusiones morales, políticas y materiales de la guerra, en un contexto que luego será objeto del programa, ¿no? Es decir, las protestas por el alza de precio de los combustibles, el malestar social. En ese contexto,
que deriva del frente este, alguien decide incendiar el frente sur o amenaza con incendiar el frente sur. Relacionado con esto, Enrique, lo comentaba antes Carlos, pero quiero que escuchemos lo que ha dicho Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, durante la visita hoy de Pedro Sánchez. La estabilidad, la seguridad y la integridad territorial de Ceuta, como de toda España, está garantizada por el Estado. Una garantía, querido presidente, que creo que a todos nos debe satisfacer. Y una garantía que te puedo asegurar transmite confianza. Esto es lo que dice Vivas del Partido Popular. Ya lo comentabas, Carlos, lo destacabas, porque el PP está criticando mucho al Gobierno fundamentalmente por las formas, no tanto por el fondo de este giro, sino por las formas. ¿Podría haber gestionado mejor el Gobierno este cambio de postura y conseguir el apoyo, por ejemplo, del Partido Popular? Yo creo que sin duda, sí, hombre, el Partido Popular siempre es difícil en la oposición, pero por lo menos un apoyo tácito. Yo no me inclino a pensar que si el Partido Popular estuviera gobernando en este momento y tuviera una crisis con Marruecos del calibre de la que ha tenido Sánchez, no creo que la solución hubiera sido muy diferente. Creo que además el Partido Popular hace muchísimo tiempo que está alejado de las posiciones de los saharauis, o sea, no es lo que ha hecho Sánchez, no va totalmente contra la línea de flotación de la posición del PP. Ahora, lo ha hecho sin llamarle, y eso es que eso en política es muy complicado. Es que parece, ya la gente pensará, bueno, oiga, pero si fue una llamada, bueno, pero es que es muy importante, porque en el mundo político, lo que insisto, los portavoces hoy se lo han dicho todos. Yo he escuchado a un Aitor Esteban irreconocible, el líder, el portavoz del PNV, siempre muy calmado, siempre irónico. Hoy era irreconocible, o sea, realmente enfadado claramente, aparte de la posición, ellos sí, históricamente el PNV, con la gran defensa de los saharauis, sí, que por cierto van muchos al País Vasco, como decía antes Enrique, en el País Vasco hay muchos. Recuerdo el Lehendakari Ibarretxe, que tenía niños saharauis en su casa. O sea, digamos que el País Vasco siempre ha estado muy vinculado y además ellos defienden la autodeterminación por cuestiones también políticas, ¿no? Pero que ha sido muy duro, y eso, yo creo que eso sí que es gestión política. Seguramente no es fácil hablar aquí, nosotros somos periodistas, luego las situaciones están llenas de complejidades, gestionar la política es muy difícil, pero hacer las cosas sin llamar, siempre es arriesgado llamar, evidentemente, siempre es arriesgado una filtración, pero bueno, hay que tener un mínimo de confianza, y esto, y hay una cosa entre que se decía Enrique, que es muy interesante, y que lo decía Vivas ahora, ¿no? Porque hay que ir a Ceuta, yo he ido bastantes veces a Ceuta y a Melilla, sobre todo en Ceuta he estado mucho tiempo, la sensación de aislamiento y de riesgo permanente, que bueno, de hecho, que vive sistemáticamente el riesgo permanente de que, como Marruecos reivindica Ceuta y Melilla, que aquello se acabe complicando, ¿no? Pues ayer le preguntamos, ayer hubo un momento muy particular en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, porque la portavoz vino a decir, y así garantizamos la integridad territorial y demás, lo dijo tantas veces que un compañero, Monrossi, le preguntó, bueno, oiga, pero ¿estaba en cuestión estaba Marruecos poniendo en cuestión la integridad territorial de España? O sea, había un riesgo de invasión de Ceuta y Melilla, para entendernos, y no dijo que no. Porque el gobierno lo que está de alguna manera dejando caer es que eso existía. A mí está dejando entrever más los motivos, más que explicarlos. Ojo, es muy difícil, porque no nos olvidemos que esta crisis, que ha sido muy larga, han pasado muchas cosas. Una de las cosas que pasó en esta crisis cuando saltaron la valla 12.000 personas es que la Unión Europea en bloque, donde había países como Francia muy cercanos a Marruecos, la Unión Europea en bloque dijo, oiga, no, la integridad territorial de España no se toca, Ceuta y Melilla son España y esto no se toca. Con lo cual, pensar realmente que podía llegar a pasar ese escenario en un país, en fin, fuerte, importante como España, dentro de la Unión Europea, a mí me parece realmente improbable, pero el gobierno español le está lanzando la idea de que eso estaba en el escenario, y por tanto lo que ha hecho es resolver un problema mayúsculo, porque evidentemente si pasaba algo en Ceuta y Melilla no estamos hablando de temas ya solo de gestión de inmigración, estamos hablando de un conflicto de altísimo nivel dentro de la Unión Europea, que ya tiene uno, en fin, terrible, muy cerca de la frontera de la Unión Europea. Eso quería apuntar, porque es un nuevo incendio que llega en un momento delicado, delicadísimo. Las críticas al gobierno le han llovido hoy desde la derecha, desde la izquierda, también en la sesión de control, y también después por la tarde. Ha habido reuniones con Esquerra y con Unidas Podemos de cara a la aprobación del plan de choque por las consecuencias económicas de la guerra, y ni Esquerra
ni los morados han salido satisfechos. Guillermo Lerma. El cambio de posición sobre el Sáhara escuece entre los aliados parlamentarios, pero se acumula al malestar que muestran también por la falta de concreción y agilidad, dicen, a la hora de tomar medidas para paliar la subida general de precios. Hoy el Gobierno se ha reunido con Esquerra Republicana, una cita de la que Gabriel Rufián no salía satisfecho. No traían ni un solo papel, no nos han explicado nada, sospechamos que querían la fotografía. Pero tampoco Unidas Podemos. Pablo Echenique, portavoz parlamentario. No nos está concretando, digamos, el socio qué medidas estarían dispuestos a llevar a cabo, ni de esta ni de ninguna otra, como ustedes bien saben. Defienden los morados fijar un precio máximo al precio del combustible, subidas de impuestos a las rentas más altas y también a las eléctricas. Esto último descartado ya por el ala socialista, que aún así asegura que va a recoger todas las propuestas posibles. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Queremos escuchar para que ese decreto ley sea capaz de incluir todas las medidas posibles, que todo el mundo se vea identificado en una respuesta que tiene que ser de país. Pero la concreción que demandan los partidos no llegará hasta conocer lo que pase en el Consejo Europeo de finales de esta semana. El presidente del Gobierno tiene previsto anunciar las medidas el lunes y el martes ya aprobar en el Consejo de Ministros ese Plan Nacional de Respuesta a la Guerra. Bueno, medidas, respuestas del Gobierno que vais a poder analizar a partir de las 10. Enrique, Carlos, gracias, me despido de vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Pero sigue Hora 25 a partir de las 10 con Aimar Bretos en una edición especial, una programación especial desde el puerto de A Coruña. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.